Hola, buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo y hoy os voy a comentar una película clave, ya no solo en la historia del cine en general, sino en la historia del cine contemporáneo. Una película que en el año 2000 fue estrenada y dirigida por el director Ridley Scott y que supuso una auténtica sorpresa dentro del género en el que estaba enmarcado porque se le había dado completamente por muerto. Os estoy hablando del género peplum, es decir, de las películas de romanos, y que aquí en el canal yo he realizado pues las críticas de las versiones de Ben-Hur del 59 y Ben-Hur del 2016, la que se estrenó en el verano del 2016. Pero esta noche os voy a traer una auténtica obra maestra de otro de los grandes directores de nuestro tiempo, de Ridley Scott, del que ya había hablado aquí anteriormente, de Blade Runner, del año 82 aquí en mi canal. Pero esta noche os voy a hablar de este pedazo de película que se llama Gladiator, el gladiador, que es esencialmente un remake de la película La caída del Imperio Romano de Anthony Mann de 1964, pero que es un remake tan sumamente encubierto y tan extremadamente bien hecho que es superior en prácticamente todos los aspectos, en la mayoría de ellos, a la película de 1964 a la que me he referido. Ridley Scott, cuando en el año 2000 estrenó esta película, ya no solo supuso una gran sorpresa dentro del género de las películas de romanos, sino que fue una auténtica sorpresa para todos los espectadores en sí, porque ya dábamos el género de romanos auténticamente por muerto. Y nos esperábamos que una película, y dirigida seguramente también por Ridley Scott, pues tuviera un nivel de calidad tan sumamente alto y que llegara a encumbrarse en uno de sus mejores títulos, uno de los mejores films que ha rodado junto con Alien, el octavo pasajero, y con Blade Runner. A mi modo de ver y entender el cine, Gladiator, el gladiador, es una película que supera en muchísimos aspectos tanto a Blade Runner como a Alien, el octavo pasajero, en lo que se refiere a interpretación de los actores, ambientación, ya que Ridley Scott, con una fotografía que se puede decir que es prácticamente perfecta, dio, bajo mi punto de vista, un aldabonazo en lo que se refiere a las superproducciones que estaban dominando por aquel entonces en Hollywood, pero que no terminaban muchas de ellas de cuajar en la que se refiere a la mayoría de proyectos. Solo la trilogía del Señor de los Anillos, años después, llegaría a tener un éxito tan sumamente, por así decirlo, tan alto como Gladiator tuvo en su día. La película recibió 12 nominaciones al Oscar y consiguió 5 estatuillas, entre ellas las de Mejor Actor para Russell Crowe, las de Mejor Fotografía para John Mathison y también para los maravillosos efectos especiales que recreaban pues ciudades enteras, como por ejemplo esa Roma digital de la que podemos gozar en la película. Pero la verdad es que Gladiator se puede decir que es una película que roza casi la perfección en casi todos los aspectos en los que podamos imaginar, en la interpretación de los actores, un guión ajustado, una fotografía maravillosa, una banda sonora extraordinaria, una planificación sobre todo en las secuencias de acción realmente extraordinaria, con una visceralidad y con una contundencia que muy pocas veces hemos visto en la gran pantalla y sobre todo en este género, y que para mí encumbra a Gladiator, el gladiador, como una de las mejores películas de romanos jamás realizadas, y que supone una de las obras maestras del género, del cine moderno en general y del género en el que está enmarcada. La película tiene un reparto realmente extraordinario, ya que todos los intérpretes a nivel argumental y a nivel interpretativo realicen una interpretación y por así decirlo, un papel, metiéndose todos ellos, en sus respectivos personajes de una manera realmente extraordinaria. Russell Crowe en ese momento estaba pasando por uno de los mejores momentos de toda su carrera, ya que en 1999, un año antes del estreno de esta película, había recibido un Oscar por aquella película de Michael Mann denominada El Dilema, y que para mí es prácticamente la mejor película de Michael Mann junto con Hit, que también aquí comentaré en el canal como muchos de mis suscriptores ya me están pidiendo, y que atentos al canal porque realizaré la crítica de esta película. También tenemos a Connie Nielsen en el papel de Lucila, la hija del emperador Marco Aurelio, a Joaquín Phoenix, al hermano que todavía sigue vivo de River Phoenix, Joaquín Phoenix, que realizó aquí una interpretación realmente absoluta y acaparadora en cualquier punto en el que se la mire. Una interpretación que yo calificaría como la mejor de la película, incluso superior a la de Russell Crowe, y que también ha encumbrado a Joaquín Phoenix como uno de los mejores actores dentro de su generación. Joaquín Phoenix es un actor que posteriormente, en años posteriores, recibiría el Oscar por interpretar a Johnny Cash en aquella biografía del cantante, que está realmente bien, con una banda sonora extraordinaria, pero que en esta película fue, por así decirlo, el film que le encumbró
y que le dio a conocer al gran público, ya que por lo menos yo a Joaquín Phoenix pues prácticamente no le había conocido. Y luego tenemos a grandes actores secundarios, a 3 de ellos, que fueron Derek Jacobi, Richard Harris y Oliver Reed. Por desgracia, Oliver Reed falleció durante el rodaje de esta gran producción y que hay algunas secuencias al final de la película que tuvieron que utilizar a un doble y sus facciones modificárselas digitalmente para que pudiera hacer el papel de Oliver Reed. También tenemos a Derek Jacobi, del que ya vimos también su interpretación en Hamlet, de Kenneth Branagh, que también la tengo aquí comentada en el canal, haciendo del senador Graco, una de las personas que van a hilvanar, por así decirlo, una estrategia en contra del nuevo emperador, el hijo de Marco Aurelio, interpretado por Joaquín Phoenix, haciendo el papel de Cómodo, el hijo de Marco Aurelio, y a Richard Harris, en el que también, por desgracia, fue uno de sus últimos papeles, junto con el del profesor Albus Dumbledore en las 2 primeras entregas de la saga de Harry Potter, pero que aquí se lució como el extraordinario actor que siempre fue, interpretando a ese emperador ya en sus últimos momentos de vida, que fue Marco Aurelio. Por lo tanto, en lo que se refiere a nivel interpretativo, la película, por así decirlo, se sitúa en una de las más altas cumbres del cine de Hollywood en los últimos años en los que refiere a las películas de género. A mí, sinceramente, me cuesta creer o me cuesta recordar una película con un reparto tan ajustado, pero con unas interpretaciones tan extraordinarias como tuvo todo el elenco de este film, y que Ridley Scott se encargó de supervisar personalmente, pensando que el guión original, el personaje de Máximo, es decir, el protagonista de esta película, se la dieran evidentemente a Russell Crowe. Russell Crowe, gracias a esta película, pues ha ido sustituyendo hasta cierto punto en el imaginario colectivo a Charlton Heston como el gran protagonista de las películas, ya no solo de romanos, sino también, por así decirlo, películas históricas. Pero que aquí Russell Crowe realiza una interpretación en el que se puede ver toda la más amplia gama de emociones dentro de lo que un personaje se refiere. Yo en su momento leí muchas críticas en lo que se referían y comparaban a Russell Crowe con la interpretación que tuvo Charlton Heston en Ben-Hur. He de recordar que Charlton Heston era una estrella, y aunque se le dio el Oscar por interpretar a Judá Ben-Hur en la película del mismo nombre, evidentemente tuvo también una serie de carencias que el director William Wyler en el 59 supo tapar muy bien. Pero Russell Crowe es un actor muchísimo más completo, forjado en el método, y que, a mi modo de ver, supera con creces la interpretación de Charlton Heston. Todas las secuencias en las que tiene lugar en esa gran hacienda en Mérida, aquí en España, Hispania, en ese momento, en la época de los romanos, aproximadamente la época de Marco Aurelio sería el 180 a 200 años después de Cristo. La verdad es que refleja una Roma realmente en una constante ebullición, pero que Russell Crowe, debido a esa gran gama de emociones en la época en la que se desarrolla, nos da un personaje completísimo en todos los aspectos, capaz de sonreír, de llorar, emocionarse para bien, emocionarse para mal, mantener una mirada fija. Russell Crowe con esta película se forjó como el auténtico actor que realmente hoy es, y como la leyenda viva del cine hollywoodiense que estamos en los últimos años acostumbrados a tener sin duda. Joaquín Phoenix, como os he dicho, va poco a poco haciéndose un hueco en el nuevo Hollywood y está destacado como uno de los más grandes actores dentro de su generación. Connie Nielsen interpretando a Lucila, la hija de Marco Aurelio y hermana de Cómodo, del personaje de Joaquín Phoenix, la verdad es que está realmente impresionante, con una belleza y con una elegancia que pocas veces hemos podido ver en una superproducción del Hollywood de la actualidad. Y los 3 grandes actores, Derek Jacobi, Oliver Reed y Richard Harris, que interpretan a personajes secundarios, a Marco Aurelio, el emperador, a Próximo, que es el entrenador de Russell Crowe, el entrenador, por así decirlo, de gladiadores, y al al senador Graco, realmente encumbran a todo lo que son los otros 3 protagonistas, que son Connie Nielsen, que son Joaquín Phoenix y Russell Crowe, en ese argumento. El argumento, la verdad es que es muy similar al de la caída del Imperio Romano, es decir, en una época muy convulsa para la historia del Imperio Romano, el emperador Marco Aurelio va intentando expandir el Imperio Romano, también luchando contra los bárbaros germanos, en el que destaca la figura del general Máximo Décimo Meridio, interpretado por Russell Crowe. Y se expone en esta película como un gran general que obtiene además el respeto de todas sus tropas en todo momento. Sus tropas le son fieles porque él es un gran
por así decirlo, un gran luchador, un gran general, que siempre lleva a sus ejércitos a una gran victoria. Es realmente impresionante la secuencia en la que al principio de la película tiene esa conversación con el, por así decirlo, el general amigo o el subordinado de su ejército, en el que le dice le dice a Russell Crowe, le dice a Máximo, dice, todos sabemos cuándo somos conquistados. Y le dice Russell Crowe, tú lo sabrías en el fondo, para darnos ahí la oportunidad de ver, pues evidentemente, la complicidad que hay entre los dos personajes en todo momento. Luego también es simbólica, en esa secuencia, en esa batalla inicial contra los bárbaros germanos, el acompañamiento que tiene Russell Crowe ya no solo es su caballo, sino que también tiene un lobo a sus espaldas. Un lobo que figura, pues, el animal, el cazador, el vencedor, que ataca siempre en manada exactamente igual que Russell Crowe va a hacer con todo su ejército. Es decir, se va a enfrentar a los bárbaros germanos, pues, con una gran técnica, con una gran táctica, que veríamos en películas anteriores, por desgracia no en posteriores, que es la táctica de la tortuga. Es decir, formar grupos de falanges, es decir, de 256 guerreros, dentro de lo que son los bloques del ejército de Russell Crowe, táctica que ya vimos o que ya venía de la época de Alejandro Magno y que los emperadores y que los generales romanos adoptaron para ampliar la extensión del Imperio Romano y cómo van cercando poco a poco a las tropas de los bárbaros germanos. En realidad también los lobos es así como atacan, es decir, los lobos se van, por ejemplo, agrupando dentro de una manada y van atacando poco a poco hasta que cercan por completo al enemigo. Y aquí es lo que, a mi modo de ver, simboliza el lobo que está al lado de Russell Crowe. Evidentemente todo se transpone con el fallecimiento de Marco Aurelio, asesinado por Joaquín Phoenix, por su hijo Cómodo, porque le dice que, debido a la valentía que tiene Russell Crowe en el campo de batalla, va a ser lo suficientemente valiente para llegar a Roma y devolver el poder político al pueblo de Roma, es decir, al Senado, y que se convierta Roma en una república y no en esa gran dictadura dominada por los emperadores y por sus sagas, por sus familias, haciendo evidentemente emperador a Cómodo, que es lo que él realmente Marco Aurelio no quiere, porque su hijo tiene mucha ambición, pero tiene muy poca preparación en lo que se refiere a cómo gobernar un gran imperio. En este caso, por la época, el gran imperio romano de Occidente, dominado y teniendo la capital en la mismísima Roma, que por aquel entonces, pues, quería Marco Aurelio que pasara a ser una república y dejara de ser un imperio. Entonces Cómodo, cuando él sabe que no va a volver a gobernar, asesina a su padre, cerca al general Máximo X Meridio, y evidentemente lo que hace pues es asesinar a su familia y tenerle como una especie de proscrito, hasta que Máximo se gana la vida como gladiador y vuelve a Roma para intentar llevar a cabo su venganza. La verdad es que la película, en lo que se refiere, por ejemplo, uno de los puntos fuertes, que son la planificación de las secuencias de acción, todo lo que son las secuencias de acción de luchas y de batallas, tanto dentro como fuera del Coliseo romano, son una auténtica fiesta de la visceralidad, fiesta de la contundencia. La sangre en los combates jamás había salpicado así. Nunca yo había visto en la pantalla de cine unos mandobles tan bien dados, unas secuencias de batalla tan sumamente exuberantes, por así decirlo, donde tenemos dentro de un mismo plano a los dos ejércitos, a los bárbaros germanos y a los del Imperio Romano, luchando de una manera encarnizada y feroz. Es realmente impactante la secuencia en el que algunos soldados romanos cercan al líder de los bárbaros germanos y todos ellos pues van a por él, clavándole todas las estacas, todas las espadas que llevan todos estos soldados. Y luego también la incursión al final de esta secuencia del general Máximo, veniendo con una carga de caballería tremenda a través de los bosques, cercando a los bárbaros germanos. Y ahí también, por así decirlo, el éxito en las batallas que tenía el general Máximo. Pero claro, esto es más todo a nivel argumental y a nivel artístico, es decir, la interpretación de los actores, la ambientación. La verdad es que uno de los puntos fuertes del director Ridley Scott, como os he comentado en otros vídeos, sobre todo en el Blade Runner, que podéis ver aquí en mi canal, el fuerte de Ridley Scott es evidentemente el lenguaje visual y la imaginería visual que utiliza Ridley Scott. Ridley Scott es, lo que se refiere a la fotografía, y lo que se refiere al tratamiento de la imagen, el director visual por excelencia del cine contemporáneo. A él debemos pues, películas como Alien, El octavo pasajero, Blade Runner, donde la fotografía prácticamente es la que narra las secuencias. Es decir, Ridley Scott
crea imágenes que van narrando la historia. Es decir, es un director que se centra mucho más en el tratamiento de la imagen que en el tratamiento del argumento. Y la verdad es que Gladiator no es una excepción. Ya no solo esta película está llena de secuencias espectaculares, sino secuencias que dicen algo por sí mismas y por sí solas. Para mí, muchas veces, muchas de las secuencias de esta película y de otras de Ridley Scott dicen más, que a lo mejor secuencias enteras o películas enteras de otros directores, porque Ridley Scott siempre está centrado mucho más en narrar a través de la imagen que a través de los, por así decirlo, a través de los diálogos. La verdad es que lo que se refiere también a ambientación, las brumas que tiene, la visceralidad de los combates, esa fotografía con esa textura tan extraordinaria, del director de fotografía que le acompañó en varias películas, también en El Reino de los Cielos, en el año 2005, llamado John Mathison, contribuyó a que esa textura, a que todo ello nos diera un halo como de realismo que pocas veces habíamos visto dentro de lo que es el director inglés. En películas, por ejemplo, Los Duelistas, como Alien o como Blade Runner, tenemos grandes secuencias que narran por sí solas. En esta ya no solo narra por sí sola las secuencias, sino que la extraordinaria labor de todos los actores complementa todo el conjunto. Los directores que tienen una gran imaginería visual o que son directores que narran a través de las imágenes y menos a través de los diálogos es lo que tiene muchas veces, que en muchas ocasiones se plasman más en la fotografía y en los efectos visuales para que narren todas las secuencias de acción, las batallas, y que narren, por así decirlo, el leitmotiv y la columna vertebral de la película, que en realidad los mismos diálogos, que en el caso de las películas de Ridley Scott suelen más ser de relleno, pero que prácticamente la plasmación de una imagen por parte de Ridley Scott da mucho más de sí y que te transmite mucha más información que diálogos enteros de muchas secuencias de películas de otros directores. Por ejemplo, una de las secuencias más extraordinarias que hay es la gran batalla de Cartago, es decir, esa recreación de la batalla de Cartago que enfrentó al general Aníbal contra con las tribus de Escipión el Africano, en aquellas campañas que el general Aníbal tuvo previa a la existencia del Imperio Romano, cuando estaba empezando el Imperio a ser una república. Y precisamente esa batalla se recrea dentro de lo que es el Coliseo Romano, en el que por así decirlo, los gladiadores, los esclavos, recrean por así decirlo, la secuencia de la batalla que os acabo de comentar, pero que cada uno hace un papel. Los gladiadores, es decir, los esclavos, pues son los generales, por así decirlo, Aníbal y sus generales, y luego los soldados de Escipión el Africano se interpretan, por así decirlo, a sí mismos. Entonces salen unas cuadrigas comandadas por el auriga y también por unos personajes de color que tienen ballestas, que tienen todo eso representado con una espectacularidad visual realmente impresionante. Es decir, los luchadores que van dentro de las cuadrigas lleven una serie de petos dorados, una serie de cascos dorados. Los petos dorados, por ejemplo, de algunas mujeres que están luchando en esas batallas, pues tienen marcados los pechos, tienen marcadas los abdominales, para dar mucho más la impresión de espectacularidad visual. Todo lo que es el vestuario, todo lo que son los decorados, están más basados en la espectacularidad y para que la imagen narre a través de esa visceralidad y de esa contundencia en los combates, más que por sí mismo en películas de otros directores. Cuando yo vi la secuencia de la batalla de Cartago dentro del Coliseo, al visualizar esta película, la verdad es que me quedé fascinado de cómo está planificada desde el primer minuto la secuencia hasta que acaba. O sea, los gladiadores, Máximo, Russell Crowe, cuando se pone el casco y va saliendo por ese pasillo, al final, cuando sale al Coliseo propiamente dicho, la cámara gira en 360 grados para que ya no solo nosotros, mejor dicho, ya no solo los gladiadores y los actores, sino que los espectadores seamos partícipes de la espectacularidad del Coliseo romano. De ahí que yo diga, evidentemente, que Ridley Scott narra más a través de la imagen que el diálogo. Es decir, no es, en vez de el recurso fácil de poner a algunos personajes diciendo qué grande es el Coliseo, qué maravilloso, no. Aquí la cámara gira en 360 grados en una planificación extraordinaria para que nos demos cuenta de las dimensiones del Coliseo romano. Y los gladiadores visualizan todo ello dándonos ya la información de la espectacularidad del decorado. La verdad es que el decorado del Coliseo romano para esta película tuvo una realización totalmente épica.
ya que fue uno de los decorados más grandes que construyó Hollywood dentro de lo que es el cine contemporáneo. Es decir, no es comparable en tamaño, por ejemplo, al Circo Máximo de Ben-Hur, de la Carrera de Cuadrigas, pero sí que tiene una gran monumentalidad, sin duda alguna, y que luego lo que es el Coliseo fue duplicado, porque solo se construyó un hemisferio, pero que fue duplicado, para dar pues la sensación, duplicado digitalmente, para que diera la sensación de tridimensionalidad y de que el Coliseo estaba completamente cerrado, en un círculo prácticamente perfecto. También fueron añadidos por ordenador los toldos, una grada superior y los toldos que tienen en la parte superior pues todo lo que es el Coliseo romano, pero que está muy detallado todo lo que se refiere al diseño de producción y la dirección artística. Otros de los decorados de la película fueron filmados también en una antigua colonia romana en la isla de Malta, en el que se mezclaron tanto los decorados reales como los restos de esa antigua colonia romana para dar al conjunto de la película mucha mayor verosimilitud y para que, evidentemente, nos diera más el realismo de que los personajes se estaban moviendo por las antiguas calles, es decir, por las auténticas calles de la ciudad antigua de Roma. La verdad es que lo que se refiere al diseño de producción, lo que son, por ejemplo, los aposentos de Lucila en Roma, la sala del trono de Cómodo, las tiendas de campaña en Alemania después de la campaña de los bárbaros germanos, todo está rodado y fotografiado con una exquisitez apabullante. La ambientación que tiene Ridley Scott en este sentido, cuando llegan, por ejemplo, los personajes después de la batalla a ese gran campamento que está en Alemania, nota que está nevando, pero es que parece como esa nieve tuviera un efecto tridimensional realmente extraordinario. Es como si la nieve, la bruma, todo se perdiera en el infinito, debido a la profundidad de campo que le da Ridley Scott a las fotografías, para dar una sensación mucho más como de envolvente, de que evidentemente también el espectador es como si estuviera pasando frío, igual que los personajes. Es realmente impresionante el diálogo que tiene Russell Crowe con Marco Aurelio cuando dice: 5.000 de mis hombres sangran por sus heridas, otros 5.000 ya no abandonarán estas tierras debido a la extrema gravedad que ellos tienen después de la batalla contra los germanos, y se viene una serie de tiendas de campaña que se van perdiendo prácticamente en el horizonte dentro del bosque de los bárbaros germanos, la antigua Germania, Alemania hoy en día, en el que todos ellos pues están sangrando por sus heridas, algunos de ellos están enfermos debido a los combates que han tenido, y como Russell Crowe, como Máximo, va paseándose por todas ellas, haciendo como una especie de escrutinio, de todas las tiendas de campaña para ver cómo están realmente sus hombres. Es decir, eso es también otra información que nos da Ridley Scott en su imaginario visual de la película para darnos cuenta de que ese personaje ya no solo está para gobernar sus ejércitos, sino también para preocuparse. El semblante que tiene Russell Crowe a medida que van pasando las tiendas de campaña, la manera en que tiene de exponérselo a Marco Aurelio, más en penumbra, dentro de las sombras, más iluminado Russell Crowe y Marco Aurelio dentro de unas sombras, dándonos a entender visualmente otra vez que él está dentro de sus últimos momentos de vida y que así se lo quiere comunicar a Máximo. La verdad es que la película, para analizarla bien, secuencia por secuencia y plano a plano, necesitaría un vídeo pues de 3 o 4 horas como el que hace mi amigo James Wallstein, que es larguísimo y todo eso, pero que él analiza evidentemente en profundidad también estos vídeos, estas películas, y que a mí también me gustaría realizarlo en algún momento. Y os quiero emplazar desde aquí para también realizar no solo una crítica más amplia de una película tan sumamente compleja, argumental y técnicamente como es Gladiator, sino también otras tantas. En lo que se refiere a la parte técnica, pues Ridley Scott es uno de los grandes directores, ya no solo visual de nuestro momento hollywoodense, del cine contemporáneo, sino que también es un director que cuida hasta el extremo cualquier detalle técnico que pueda aportar verosimilitud y que pueda aportar realismo, sobre todo realismo, a sus grandes producciones, sobre todo en las producciones históricas, como también la versión de Robin Hood que vimos en el año 2010, si mal no recuerdo, y también El Reino de los Cielos en el 2005, pero que en Gladiator, el gladiador, la verdad es que consigue unas altas cotas de realismo,
de magnificencia. Por ejemplo, el modo en el que está, por ejemplo, filmado cómodo, el tratamiento de la fotografía, siempre con sus ojos en penumbra, para que no se le vea muchas veces el semblante que tiene, la interpretación contenida, pero a la vez exacerbada de Joaquín Phoenix, ayuda a aportar y ayuda también a que veamos al personaje siempre entre tinieblas, como un personaje muy oscuro, que quiere lucubrar en contra del gran imperio que él tiene que encargarse por descendencia, todas las manipulaciones y maquinaciones que tiene en contra del Senado, cuando encarcela a los senadores por sus ideas, por apoyar a su padre Marco Aurelio, por apoyar a Russell Crowe. La verdad es que lo que se refiere a nivel interpretativo, apoyado por la parte técnica, hace que el conjunto sea realmente sobresaliente. Ya no solo la fotografía, a la hora de iluminar y de visualizar a los protagonistas. Joaquín Phoenix entre penumbras, debido a que es un personaje siniestro. Connie Nielsen siempre de una manera muy elegante, en planos contrapicados, para resaltar la elegancia y la belleza que toda esta actriz tiene. A mí, la verdad es que me asombra la elegancia que tiene Connie Nielsen, con ese cuello tan fino y tan largo en el que siempre muestra sus joyas, sus túnicas, sus trajes, pero evidentemente ella es la hija de un emperador, del emperador Marco Aurelio, y hermana del emperador Cómodo a lo largo de la película, y tiene que ser mostrada con una gran magnificencia. Y Connie Nielsen es una actriz tan extraordinaria, al menos en la película en la que os estoy comentando, y tan elegante a la hora de llevar todos esos trajes, que potencia el efecto de elegancia y de personalidad que tiene sin duda este personaje. Y luego, por supuesto, a Russell Crowe, que siempre se le ilumina de un modo muy exacerbado por todas partes, porque realmente es él el protagonista. Es decir, él es la luz. Ya no solo en la película, él es la luz del Imperio Romano, él es la luz para devolver la cordura al Senado y a todos los ciudadanos de Roma, revelándose en el Coliseo, en las luchas que tiene, revelándose como ese gran gladiador y ese general que necesitaba reivindicarse, mostrando la corrupción de su actual emperador, aceptando el desafío que Joaquín Phoenix le hace en todo momento en la película, porque siempre le está provocando. El pueblo de Roma es consecuente y es partícipe de todo ello, y cómo realmente Russell Crowe es apoyado por todas estas personas, como si fuera, por ejemplo, el Robert Taylor, el protagonista de la película de Quo Vadis, que también tengo aquí comentada en el canal. Luego, dentro del apartado de la banda sonora, tiene, la verdad es que una música realmente exquisita. Yo tengo la banda sonora, es realmente espectacular, y todos los momentos cumbre, Ridley Scott es un director tan sumamente sabio que sabe dónde, cómo y cuándo poner la banda sonora, y cómo también no utilizarla para dar más contundencia en los combates, en las secuencias de acción, en los diálogos entre los personajes, con temas siniestros, con temas de gran alegoría, algunos de ellos temas pastorales, temas con coros, es decir, muy completa en todos los aspectos. Y luego también el salto que tuvieron los efectos visuales con esta película, ya no solo en la recreación o duplicación del Coliseo de Roma, sino también en la utilización, en la duplicación de guerreros, que luego ya veríamos posteriormente en El Señor de los Anillos, para, por ejemplo, recrear algunas de las multitudes del Coliseo romano, y también dentro de los ejércitos en la primera gran secuencia contra los bárbaros germanos. Se puede decir que Gladiator, el Gladiador, es una película que destaca en prácticamente todos los aspectos. Guión, dirección de actores extraordinaria, unas interpretaciones magníficas, un casting ajustado y realmente extraordinario, una banda sonora atrayente, unos efectos visuales innovadores para la época, una fotografía perfecta, una planificación espectacular. La verdad es que Ridley Scott, cuando se puso las pilas con esta película, nos dio una auténtica obra maestra que para mí se pone como en un ranking como una de las mejores películas del cine contemporáneo que ha dado Hollywood en los últimos años. La película es del año 2000, ya tiene 18 años, pero no la considero en absoluta una película ni muchísimo menos antigua. Es una película relativamente moderna y que marcó las pautas de lo que deberían de ser las superproducciones a partir de entonces, el que luego surgieron Troya de Wolfgang Petersen, Alejandro Magno de Oliver Stone, El Reino de los Cielos del mismo Ridley Scott, y una serie de películas también ambientadas en la época antigua, pero que ninguna de ellas llega a alcanzar esta obra maestra del director Ridley Scott. Y que también El Señor de los Anillos, las tres de Peter Jackson, La Comunidad del Anillo, Las Dos Torres y El Retorno del Rey, muchos de los aspectos que hay en esa película también beben de las fuentes de Gladiator. Ridley Scott es un auténtico maestro del cine, un maestro de lo visual,
de lo imaginario, de recrear mundos tan sumamente complicados históricamente para que se ajusten visualmente, ya no en la historia, porque Russell Crowe, su personaje, no existió. Es decir, cuando Marco Aurelio murió, en el Imperio Romano le sucedió su hijo Cómodo, y su hijo Cómodo se convirtió sin ningún problema en emperador de Roma. Pero que aquí hemos incorporado en el guión un personaje que, por así decirlo, varió un poquito lo que es el modo histórico, pero que en lo que se refiere a ambientación, pues la verdad es que es prácticamente intachable. Todos los aspectos que tiene Ridley Scott, tanto técnicos, artísticos y argumentales, son irreprochables en esta gran obra maestra del cine contemporáneo. Para mí Gladiator es una película única, una película que prácticamente es irrepetible y que para mí supone la cima en talento de Ridley Scott. En muchos aspectos supera a Alien, El octavo pasajero y The Blade Runner, que son películas que beben mucho de su lenguaje visual, pero que a nivel de guión y de interpretaciones no tienen nada que ver con Gladiator, el gladiador. Una auténtica obra maestra del cine moderno. Si no la habéis visto, ya estáis tardando en ponérosla. Ver esta película en el cine, yo la vi 3 veces en el cine, es un espectáculo realmente conmovedor, un espectáculo de primera categoría y una de las más grandes experiencias que puede vivir uno en la sala de cine. Una lástima que esta película no puedan reponerla en el cine, porque yo sería uno de los primeros que iría a verla, aunque ya veis que también la tengo en una edición especial en DVD extendida, con muchos extras, pero que realmente es una película que es única. Ridley Scott se lució para dar a los espectadores, para mí, su mejor película. Gladiator, El Gladiador, una película 10, una película 5 estrellas, una obra maestra absoluta en prácticamente todos los aspectos y muy superior a esa película de la que se basa, que es La caída del Imperio Romano de Anthony Mann. Para mí Gladiator es una de las películas clave y una de las películas cumbre del cine moderno. No os las podéis perder. Gladiator, El Gladiador, protagonizada por Russell Crowe y dirigida por Ridley Scott. Dos gigantes en una obra maestra. Hasta mañana.